Dios les bendiga, hermanos. El tema de esta mañana es escuchar a Dios. La comunicación no solo es hablar, es un proceso que incluye emisor, mensaje, receptor y retroalimentación. En cualquier relación, escuchar es tan importante como hablar. Y a veces en las conversaciones que nosotros tenemos, ya sea en el trabajo, ya sea con nuestras familias, amigos, cuando alguien está conversando con nosotros, nosotros debemos de tener esa disciplina de poderle estar escuchando independientemente qué es lo que nos quiere transmitir, porque a veces podría ser alguna situación, alguna circunstancia por la que pueda estar pasando, y es ahí donde nosotros debemos de tener la debida atención. Pero a veces quizás lo interrumpimos a la persona y salimos con otro tema, y él posiblemente nos pueda decir: sí, ya sé que no me estás escuchando, que no me estás poniendo atención. Así puede pasar en más de alguna vez. Pero la comunicación verdadera, ¿verdad?, necesita de receptores atentos. En la vida espiritual, Dios es el emisor. Su palabra es el mensaje y nosotros somos los receptores. Si no aprendemos a escuchar correctamente, la comunicación con Dios se debilita. Es como, digamos, estar en esta reunión, estamos escuchando el mensaje, decía nuestro hermano Marcos: qué bonita y qué buena fue tu clase, hermano Jorge Moreno. Él se siente satisfecho porque salió edificado, puso la debida atención y se siente muy gozoso, ¿verdad? Y así deberíamos de sentirnos todos, ¿verdad? Así que es importante que nosotros pongamos atención. Poner atención es también disciplina, ¿verdad? Si nosotros vemos ahí los fundamentos, el emisor, mensaje, receptor, retroalimentación, pero no encontramos ahí el escuchar, ¿verdad? Y es que el escuchar es una habilidad del receptor, ¿verdad? Es una habilidad que se tiene para poder escuchar. Durante toda la vida, desde que empezamos a crecer, hemos recibido consejos. Nuestras familias o nuestros padres nos han hablado y nos han dicho diferentes formas. Desde que empezamos a caminar, nos ha dicho: mire, no pase de esa línea. Cuando empezamos a crecer, empezamos a ir a la escuela, nos decían: escoge a tus amigos, no te dejes influenciar, esa amistad que tienes no te conviene. Es importante que tus amistades o tus amigos te hagan sumar, te hagan crecer en tu vida. Y ya en la adolescencia, cuando se empieza a conocer a aquella persona, que ya comienza un noviazgo, también los papás están ahí presentes
y le pregunta y le hacen la pregunta, ¿a qué se dedica? ¿Trabaja? ¿Estudia? Y bueno, y al final, no hombre, venga, invítelo a la casa, queremos conocerlo. Los papás se preocupan. Y entonces, ahí, ¿qué está sucediendo? Nuestros padres o nosotros como padres estamos hablando, ¿verdad? Estamos diciendo ese consejo que queremos que llegue oportuno a nuestros hijos. Dios, hermanos, en ningún momento ha dejado de hablarnos, en ningún momento. Dios no está en silencio, jamás ha estado en silencio. Él se revela por medio de su palabra, esa palabra de Cristo y de la enseñanza fiel, ¿verdad? Como Él mismo lo dijo en Hechos 1:1, que Él vino a hacer, primero a hacer y después a enseñar. En las emisoras, cuando nosotros queremos escuchar un programa, algunos quizás tenemos algún tiempo, quizás en la noche, puede ser temprano, 6 de la mañana o 5:30, escuchamos algún programa, ya sean estas noticias, ya sean estas, algún conversatorio, ya sea nacional o internacional, en las radios, en los vehículos, ya sea donde nos encontremos. Pero ¿qué pasa? Si no encendemos la radio, si no buscamos la emisora, no la escuchamos. Sin embargo, el mensaje se está transmitiendo. El que está en la cabina está transmitiendo independientemente, no lo estén escuchando o se estén escuchando. Y así es Dios. Dios habla, pero debemos de estar atentos. Si vamos a Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 y 2, Él nos dice que Él nos ha hablado de muchas maneras. Dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Perfectamente podemos notar que ahora quien nos habla es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vemos que Dios siempre nos ha hablado, siempre está hablando. Lo único que a cada uno de nosotros, lo único que nos toca es estar atentos, es escudriñar las Escrituras. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 8 y 17, dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí hay una condición, ¿verdad? Pero mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El hermano Jorge estaba hablando acerca de esas moradas celestiales. Y es así, si leemos y nos regresamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, si volvemos a leer Romanos 8, versículo 17, o este versículo que acabamos de leer, vemos de que Él nos ha dado la adopción de hijos. Y cuando un hijo tiene a un padre rico, ¿qué sucede? También el hijo es rico, ¿verdad? Y ahí dice que coherederos con Cristo. Pero ¿qué, hermanos? ¿Qué sucede si no le escuchamos a Dios? Dejamos de perder esa gran bendición. El ser humano, desde que nace, empieza a crecer, tiene que tener proyectos, tiene que tener el futuro, tiene que verlo en perspectiva para dónde va. Así como lo hizo Moisés, ¿verdad? De que él en determinado momento fue rico en esta tierra, pero él sabía que esa riqueza era perecedera, esa riqueza era material, y sin embargo, o más bien dicho, él lo visualizó, y dejando eso de ser príncipe, lo dejó todo por un futuro, ¿verdad? Por heredar lo que estaba preparado para él. Así nosotros tenemos que visualizar esa morada celestial que hablaba nuestro hermano Jorge, y es, como dice nuestro hermano Marcos, que siempre las clases están conectadas con los sermones, pero es una situación espiritual que Dios quiere que así sea. Así que Dios, hermanos, sí habla. Él nos está hablando de diferentes formas. Escuchar es más que oír. Escuchar implica entender, creer y obedecer. No basta con recibir información. Nosotros venimos todos los domingos, a veces quizás martes, jueves, pero de nada serviría si todo lo que estamos escuchando no lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo. Digamos, tenemos alguna situación incómoda con alguna hermana, con algún hermano, y no la solucionamos, no nos acercamos posiblemente. Ahí la tenemos quizás un rencor pequeño y no le damos importancia. Entonces, en ese sentido, no estamos llevando a la práctica lo que es escuchar. Dice en Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasaría si nosotros, cuando tenemos esa situación, esa circunstancia, vamos, nos comunicamos, le pedimos, si hemos sido nosotros los que le hemos ofendido, le pedimos perdón o le pedimos de tal forma de que quizás no hemos sido nosotros los culpables, pero también podemos ir y decirle, hermanito, hermanita, si siente algo contra mí, yo le pido disculpas, independientemente que no tenga yo la culpa, ¿verdad? Como dice su palabra, nosotros, en cuanto esté de nuestra parte, estar en paz con todos. Y eso ayuda a la iglesia
a crecer de forma exponencial, o más bien dicho, una armonía que la iglesia necesita. Así que Santiago 1:22, sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Guardémosla hoy que la estamos escuchando. Yo sé que la hemos escuchado muchas veces, pero pongamos en práctica cualquier situación o cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Obstáculos para escuchar. Fíjese que aquí puede ser bien sencillo. Casi que estamos en la era digital y todos manejamos un teléfono celular. Este teléfono nos ayuda mucho. Bueno, en lo personal me ayuda mucho en el trabajo. Ahí estoy conectado 24/7. Ahí me llegan los correos de diferentes lugares. Ahí me llega el trabajo, ahí me llega todo. Pero yo le podría estar dando un mal uso. Posiblemente esté aquí en la congregación y esté viendo quién me está escribiendo. Posiblemente está viendo las redes sociales, ¿verdad? En este momento. ¿Y qué tiene que ver con lo que es la comunión con Dios? ¿Y qué tiene que ver con el escuchar? Dios siempre nos habla y nos corrige y nos ayuda, ¿verdad? Fíjese de que el momento que pasamos aquí en este lugar no es mucho. Solamente son 2 horas, de 9 a 10, de 10 a 11, 3 horas a lo mucho. Y se considera que es un tiempo especial para dedicárselo al Señor, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a escuchar a Dios, porque lo que aquí exponen todos nuestros hermanos es para edificación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, pongamos estar atentos a escuchar a Dios en esta mañana. Obstáculos para escuchar, bueno, son esas barreras que impiden oír la voz claramente. Vayamos a Lucas, capítulo 8 y versículo 14, y dice de la siguiente manera: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Fruto del que cada vez que predica el hermano Marcos, siempre lo tenemos presente, ¿verdad? Que llevemos fruto. Pero ¿qué pasa si al salir de esa puerta olvidamos lo que hemos escuchado, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos y que nos han dado, no hemos recibido esa invitación, ya sea física o digital, para el próximo fin de semana, esa campaña que vamos a tener? ¿Cuántos ya la entregamos? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Nosotros tenemos contactos de muchas formas, muchos. Si empezamos a contar cuántos contactos tenemos, ¿cuántos enviamos ya esa invitación? ¿Cuántos estamos contentos por ese banquete que vamos a tener el fin de semana? ¿Cuántos estamos alegres, verdad? Eso es importante, hermanos. Eso es importante. A veces el obstáculo podría ser el desánimo. Nosotros mismos no nos concentramos en lo que estamos. La Iglesia de Cristo Miramonte tiene una campaña, pero quizás no nos acordamos cuándo va a ser, ¿verdad? Va a ser este viernes, va a ser el sábado y el próximo domingo. El expositor es una persona preparada,
una persona que es bien difícil no salir edificado con la palabra de Dios, ¿verdad? Una persona que se dedica a eso. Y en cuanto a eso, debemos de aprovechar el tiempo. Otro obstáculo podría ser un corazón endurecido. ¿Qué dice Hebreos 3:15? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En la provocación aquí se refiere a un hecho histórico, ¿verdad? Cuando los israelitas no querían oír, estaban rebeldes, no les importaba, no les interesaba y no escuchaban la voz, ¿verdad? Pero nosotros, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, otro obstáculo podría ser oír solo lo que nos agrada. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hay diferentes obstáculos que nosotros y que la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad? De cuáles nosotros debemos de estar atentos o debemos de estar pendientes, ¿verdad? De que no influya en nosotros esos obstáculos, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo escuchar a Dios? Dios ha provisto medios claros para escucharle correctamente. Otra vez, el ejemplo de la radio, ¿verdad? Se requiere sintonizar correctamente una frecuencia. Debemos ajustar nuestra vida espiritual. ¿De qué forma? Bueno, leyendo la Biblia podría ser. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, o más bien dicho, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántos en esta semana hemos tenido alguna circunstancia difícil, alguna situación de trabajo, algo que nos afecta y no nos deja estar en paz? Esta semana yo me sentía un poco abatido, digámoslo, por una situación en el trabajo. Pasaba por aquí en la mañana y simple y sencillo tomé y leí Salmo 51. No lo leí una vez, lo leí 2, 3. Y créanme que esa paz vino, esa tranquilidad vino. Si el rey David fue perdonado por una situación, la situación no era, la situación mía no era de pecado, pero es una situación, situaciones que se dan en los trabajos, situaciones que uno quisiera resolver. Algo así como quizás un médico que le llega a un paciente y quiere encontrar esa medicina y quiere que ese paciente sane, quiere que su paciente encuentre esa paz y esa tranquilidad lo más pronto posible. Algo así. Los trabajos, hay diferentes tipos de trabajo, pero siempre, independientemente cuál sea la profesión, cuál sea el tipo de trabajo, siempre van a haber circunstancias y situaciones que a nosotros nos agobia, y es ahí donde nosotros debemos de encontrar el consuelo, ¿verdad? Siempre que se pierde a un ser querido, o más bien dicho, que parte un ser querido,
Aquí es la única manera, aquí es la única forma de encontrar esa paz, ¿verdad? Ese consuelo en su palabra. La Biblia está en todos los ámbitos, hermanos. Si vamos a Juan 16, ahí encontramos lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dice que aquí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció al mundo, Él ya murió por nosotros, Él ya resucitó. Entonces, esta vida es momentánea, es circunstancial, no va a ser, ese problema no va a ser eterno, tiene solución. Entonces, leer la Biblia sí que funciona, reducir las distracciones, reducirlas. Usted sabe, ¿verdad? Cuál es su distracción, lo que más le atrae. Trate de reducirlas poco a poco. Vayamos a Salmos 46:10 y dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que, hermanos, debemos de reducir esas distracciones, debemos de orar con el entendimiento y debemos de tener la disposición de obedecer. ¿Qué es lo que dice Juan 7:17? Dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien claro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad de su Padre, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando el día jueves. Tenemos como maestro a nuestro hermano Mauricio Hernández, y créame qué importante es leer y escudriñarla de la forma en que la estamos viendo. Y se aprende independientemente. A veces quizás no podemos venir a la hora, pero el poquito que quizás logramos escuchar nos llena. En Juan capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo tenía las barreras de aquellos, ¿verdad?, de que no creían en Él, la situación de que aún sus hermanos, ¿verdad?, dudaban de Él, de lo que Él era, pero Él, en su gran poder, en su gran manifestación, se presentó ante todos para demostrarle, ¿verdad?, que Él no hacía la voluntad misma de Él, sino que hacía la voluntad del Padre. Él es el primer ejemplo de cada uno de nosotros de que debemos de hacer la voluntad del Padre. Cuando leemos en Mateo 17:5, y cuando el Padre Celestial le habla y dice: a Él oíd, pero en otras versiones dice: a Él obedezcan. Y es que obedecer está tan relacionado con el oír, con el escuchar. Es como decir que obedecer es el resultado de escuchar. Es la práctica de lo que hemos escuchado. Cuando nosotros obedecemos, estamos dando el ejemplo, o nosotros mismos nos estamos dando cuenta que obedecer es el resultado de escuchar. Así que, hermanos, escuchar a Dios produce una vida de dirección, obediencia, relación íntima con Él.
Las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen con confianza. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sin escuchar no hay comunicación. Sin escuchar a Dios no hay relación con Él. El llamado es claro: oír a Cristo y obedecerle. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Aprendamos a escucharle a Dios. Aprendamos a llevar o a hacer práctica todo eso que aprendemos. Si nosotros contamos los mensajes que hemos escuchado en esta congregación, infinitos, y de cuántos hemos llevado a la práctica todo lo que hemos aprendido. Ya viene esa campaña. Es importante que traigamos a nuestros amigos, a aquellos vecinos, ¿verdad?, que a veces tenemos tan cerca, y nada nos cuesta hablarles de la palabra de Dios. Y si a veces nos cuesta explicarles cuál es el plan de salvación, ¿por qué no invitarle? Aquí tenemos esta oportunidad para este fin de semana con esa campaña. No apoyemos así que digamos a nuestros hermanos. Es para Dios, es para Cristo, ¿verdad? El rótulo que dice ahí es, ¿qué dice? Iglesia de Cristo. Es para Él, hermanos. Esta iglesia es de Él. Así que esto es el mensaje de esta mañana. Aprendamos a escuchar, llevémoslo a la práctica. Recordemos que la palabra de Él es el mensaje, ¿verdad? Nosotros somos los receptores, y pongamos en práctica si realmente hemos aprendido, hemos escuchado como tal. Se va a quedar con nosotros.